Un Toyota Corolla arranca sin luces a 70 metros de una multitud, sin claxon, sin frenos, 62 kilómetros por hora cuando llega a los cuerpos. Una abuela atraviesa el parabrisas. Sus billetes caen entre los asientos del hombre que la acaba de matar. 4 muertos, una boda y una guerra entre 2 clanes gitanos que lleva décadas cocinándose. Ahora te contamos todo lo que pasó esa noche y por qué era casi inevitable. Torrejón de Ardoz, madrugada del 6 de noviembre de 2022. En la Avenida de la Constitución hay una fiesta que lleva horas rugiendo. El restaurante El Rancho está hasta los topes. 200, quizás 300 personas cantando, bailando, llorando de alegría. Rubén y Sonia acaban de casarse. Noche de boda, noche de familia, noche de las que se recuerdan toda la vida. El Rancho es un asador grande, de esos que en Madrid conoce todo el mundo para celebraciones de comunión, bodas, bautizos. Esa noche está tomado de arriba a abajo por la familia. Las mesas llevan horas llenas de comida y botellas. Los niños corren entre las sillas. Los abuelos sentados en las esquinas observan con esa cara de orgullo que solo tienen los abuelos en las bodas. Los jóvenes bailan en el centro. Hay un ambiente de esos que cuando lo tienes no lo valoras, y cuando lo pierdes no lo recuperas jamás. Rubén lleva la camisa hecha trizas, no porque haya habido pelea, todavía no, sino porque en su tradición es la celebración. Los invitados le arrancan la camisa a tiras como muestra de alegría. Le han echado almendras. Sonia ha cambiado de vestido. Es la noche más importante de sus vidas, y por unas horas todo en ese restaurante está exactamente donde tiene que estar. Luego llegan ellos. A la entrada del restaurante aparece Micael da Silva Montoya, 35 años. Con él vienen sus 2 hijos de 15 y 16 años, y su sobrino, Israel Bruno, 18 años. 4 personas que no están en ninguna lista de invitados. 4 personas que saben perfectamente que no están en ninguna lista de invitados. Joder, que no es una llegada casual. Nadie conduce hasta Torrejón de madrugada con 2 críos y un sobrino para colarse por error en una boda. Micael sabe dónde está, sabe cuándo ha llegado, sabe que no le esperan, y entra igualmente. La reacción inicial de los anfitriones es la que tiene cualquier familia con educación cuando se te planta en la puerta alguien que no debería estar ahí. Incómoda, tensa, pero contenida. No montas un escándalo en la noche de bodas del primo. No armas follón delante de los abuelos y los niños. Así que, a regañadientes, dejan que el grupo de Micael se quede en los márgenes de la celebración. Les invitan a tomar algo. Intentan que la cosa no escale. El problema es que Micael y los suyos no ponen de su parte. Los testigos que luego declararían ante el tribunal describieron su actitud de manera unánime, altiva, desafiante, como el que llega a un sitio a demostrar que puede llegar. No son invitados incómodos que intentan pasar desapercibidos. Son una provocación con patas que lleva horas esperando el momento. Y el momento llega cuando uno de los hijos menores de Micael se mete con un chaval de la familia del novio. Primero palabras, luego empujones. La tensión que llevaba horas comprimida en ese rincón del restaurante explota de golpe, y lo que empieza como un cruce de insultos entre 2 adolescentes se convierte en cuestión de segundos en una bronca entre adultos. Los responsables de la boda toman la decisión, se van. Los da Silva salen del restaurante, no de forma amigable, a empujones, con gritos, con la marabunta de invitados empujando hacia la puerta. Micael sale con la nariz reventada, sangrando. Los suyos salen detrás. Las puertas del restaurante se cierran a su espalda. Dentro, alguien respira. Alguien dice, ya está, se han ido. Alguien vuelve a poner música. Los novios siguen ahí. Los abuelos siguen en sus sillas. Los niños siguen corriendo entre las mesas. El problema se ha ido por la puerta y la fiesta puede continuar. Eso creen. Y eso creen.
Fuera en la acera, Micael da Silva se limpia la sangre de la nariz con el dorso de la mano. Tiene los ojos encendidos. Sus hijos están a su lado. Su sobrino Israel está a su lado. Han sido echados a golpes de una boda a la que no les habían invitado delante de todo el mundo, en plena madrugada. Para Micael, eso no es un incidente que se cierra con la puerta del restaurante. Camina, sin correr, sin gritar, sin amenazar a nadie. Camina hacia el callejón donde ha dejado el coche. Un Toyota Corolla gris oscuro aparcado fuera de la vista directa de la entrada del local. Se mete dentro. Sus hijos se meten detrás. Cierra la puerta. Para cuando los Brunos cierran esa puerta convencidos de que el problema se ha ido, el problema ya está sentado al volante a 70 metros. Eso es lo que nadie en esa fiesta va a entender hasta que sea demasiado tarde. A las 2:44 de la madrugada, la puerta del restaurante vuelve a abrirse. No para que entre nadie, para que salgan los invitados a despedirse. Es lo más normal del mundo. La gente que se va pronto, los que tienen niños dormidos en el hombro, los abuelos que ya no aguantan más. Se forman grupos en la acera, se abrazan, se prometen verse pronto. Hay charlas, risas contenidas para no despertar a los que duermen en los bloques de enfrente. La noche ya empieza a enfriarse y el ambiente de la calle tiene esa calma de las madrugadas de sábado cuando la gente buena se va a casa. En ese momento hay entre 40 y 50 personas en la acera y parte de la calzada. Ancianos, mujeres, adolescentes, niños que se han quedado dormidos en brazos de sus padres. No hay ninguna amenaza, no hay armas, no hay pelea, no hay nada. El Toyota Corolla arranca sin luces. La reconstrucción pericial de la Policía Judicial de Tráfico lo documentó con una precisión que hiela la sangre. El vehículo inicia el recorrido a 70 metros exactos del grupo de personas, a 48 kilómetros por hora, sin encender los faros, sin tocar el claxon, sin hacer ningún gesto que pudiera alertar a nadie de que un coche de más de 1 tonelada está acelerando hacia ellos en línea recta. Y sigue acelerando. 48, 52, 57, 62,74 kilómetros por hora en el momento del impacto. Los peritos buscaron marcas de frenada en el asfalto. No encontraron ninguna, ni una sola. El pie no se movió del acelerador. La trayectoria fue recta, sostenida, perfectamente dirigida hacia el núcleo más denso del grupo. Los testigos que sobrevivieron lo describieron todos con la misma imagen. El coche llegó como una segadora. Sin aviso, sin ruido previo, sin nada. De repente hay un cuerpo volando por los aires, y luego otro. Y luego el ruido sordo de los golpes, los porrazos contra la chapa, contra el suelo, y los gritos que empiezan a rasgarse desde todas las direcciones a la vez. El padre del novio lo dijo ante el tribunal con la voz rota. El coche venía fuerte. Iba bum bum, muy rápido, llevándoselos por delante. Yo sentía los porrazos. No frenó después del primero. No frenó después del segundo. Pasó por encima de los cuerpos y siguió. 4 personas murieron esa noche. Las 4 de la misma familia. El abuelo del novio, la abuela Consuelo Bruno, un tío y el joven Iván Mendoza, 17 años, que acababa de empezar a vivir. Su madre, Rocío, estuvo a su lado en los segundos posteriores al impacto. Declaró ante el jurado en mayo de 2025 con una serenidad que partía el alma. Vi cómo volaba mi niño. Había mucha sangre. Yo pedía ayuda. Le limpiaba la sangre de la boca, del oído, de la cabeza. Iván no llegó al hospital. 9 personas más quedaron con lesiones de extrema gravedad, fracturas abiertas de pelvis, traumatismos craneoencefálicos, extremidades destrozadas, amputaciones traumáticas. El servicio de emergencias del SUMA 112 activó el protocolo de incidente de múltiples víctimas y desplegó 22 unidades médicas avanzadas en la Avenida de la Constitución.
Los hospitales de Torrejón, La Princesa, el Gregorio Marañón y el Príncipe de Asturias recibieron heridos esa madrugada. La avenida de la Constitución de Torrejón de Ardós, a las 3 de la mañana de un domingo de noviembre, parecía una zona de guerra. Y Micael da Silva Montoya ya estaba en la autopista, huyendo, con el parabrisas reventado y la chapa delantera destrozada, transportando en el interior de ese coche algo que no esperaba encontrar ahí: el dinero que llevaba encima la abuela Consuelo cuando el impacto la lanzó contra el vehículo con tanta fuerza que atravesó el cristal. Los billetes se derramaron entre los asientos. Miles de euros esparcidos por el interior del Toyota junto a los restos de lo que acababa de hacer. Un hombre al que echan a golpes de una boda tiene dos opciones: irse a casa o ir a buscar el coche. La diferencia entre esas dos decisiones esa noche fue de 4 muertos. Lo que nadie en esa fiesta entendía todavía es por qué esa diferencia existía desde mucho antes de que llegara el coche. Eso es lo que hay que explicar. La abuela de un novio atraviesa el parabrisas de un coche a 60 km por hora. Sus billetes caen entre los asientos del hombre que la ha matado. Ahora te vamos a explicar por qué eso era casi inevitable desde mucho antes de esa boda. Para entender lo que pasó esa madrugada en Torrejón, tienes que entender quiénes son las dos familias que colisionaron ahí. Y cuando digo entender, no me refiero a leer un par de titulares de periódico. Me refiero a meterte dentro de la lógica que rige sus vidas. Porque sin esa lógica, lo que hizo Micael da Silva parece la locura de un tío que perdió los papeles en una noche de copas. Y no lo es. Es la consecuencia directa de un código que lleva décadas funcionando. Los Brunos son de la Cañada Real Galiana. Si no sabes lo que es la Cañada Real, imagínate 15 kilómetros de asentamiento chabolista al sureste de Madrid, el mayor de Europa, donde durante décadas el Estado miró para otro lado mientras se construía un ecosistema paralelo con sus propias reglas, su propia economía y su propia justicia. Y en ese ecosistema, los Brunos estaban arriba. Su negocio histórico era el menudeo de heroína y cocaína. Lo gestionaban con una eficiencia que habría hecho envidiar a cualquier empresa de logística. Los toxicómanos llegaban desde el centro de Madrid, desde la Plaza Elíptica, en los que la gente llamaba cundas, coches particulares que funcionaban como taxis no oficiales, llevando clientes al punto de venta y trayéndolos de vuelta. Un circuito cerrado, rentable, sistemático. Los Brunos controlaban los búnkeres de venta, los vehículos, las rutas. Eran el engranaje central de una maquinaria que movía dinero todos los días. Pero la presión policial no para. Las operaciones se suceden. Los puntos de venta se desmantelan. Los coches se confiscan. El modelo de negocio que había funcionado durante años empieza a dar señales de agotamiento. Y los Brunos hacen lo que hace cualquier empresa que quiere sobrevivir. Pivotan. Dejan el menudeo callejero, que es visible y arriesgado, y se meten en algo más discreto pero mucho más lucrativo. Marihuana indoor, invernaderos clandestinos de grandes dimensiones, miles de plantas, infraestructuras tecnificadas que las operaciones policiales posteriores revelarían con una escala que sorprendió incluso a los investigadores. Ya no venden en el barrio, venden al por mayor. Exportan. Y entre sus compradores, según las investigaciones, hay grupos chinos que actúan como intermediarios silenciosos en el mercado europeo. Los Brunos en 2022 no son ya el clan chabolista de los 90 vendiendo papelinas en una esquina. Son una organización criminal que ha sobrevivido a la presión policial adaptándose, que tiene experiencia acumulada en detenciones, juicios y condenas, y que en la Cañada Real sigue siendo una referencia de poder. Son herméticos, son fieros y llevan suficiente tiempo en esto como para saber que la discreción vale más que la exhibición. En el otro extremo de ese mapa criminal están los da Silva. Los llaman los portugueses o los gallegos en la jerga policial, porque las raíces de la familia tienen ramificaciones en Portugal y en Galicia. Pero su base operativa en 2022 está en Villaverde, un distrito al sur de Madrid que ha sido durante años zona de influencia de varias familias con perfil similar. A diferencia de los Brunos, que tienen una concentración geográfica muy marcada en la Cañada Real,
Los da Silva presentan una estructura más dispersa. Tienen presencia en diferentes puntos, incluyendo conexiones en la propia Cañada, pero su núcleo duro está en Villaverde. El prontuario de los da Silva es el mismo tipo de listado: tráfico de estupefacientes a escala, organización criminal, extorsiones, tenencia ilícita de armas. No son una pandilla de aficionados, son otra organización con años de trayectoria, con sus propias redes y con sus propios intereses territoriales. Y Micael da Silva Montoya, el hombre del Toyota Corolla, no es un periférico de la familia, es figura conocida dentro de ese entramado. Ahora bien, dos clanes con historial delictivo similar que se mueven en la misma órbita criminal madrileña, que comparten incluso ciertos espacios de influencia en la Cañada Real. ¿Por qué chocan? Aquí es donde tienes que entender algo que en la lógica del mundo payo suena extraño, pero en la cultura de estas familias es tan real y tan cotidiano como el precio del kilo de hachís. El honor no es una palabra vacía, es moneda, es capital, es poder. En estas estructuras familiares, la reputación del clan no es algo abstracto que queda bonito en los discursos. Es lo que determina si los demás te respetan o te pisotean, si tus negocios funcionan o te los boicotean, si los aliados se mantienen leales o empiezan a mirar para otro lado. Una familia que consiente una humillación sin respuesta es una familia débil, y una familia débil en ese mundo no dura. Por eso lo que detonó todo esto no fue una disputa territorial directa, no fue un ajuste de cuentas por dinero, no fue un vuelco de droga, fue una historia mucho más doméstica y mucho más explosiva al mismo tiempo. El sobrino de Micael, Israel Bruno, 18 años, había tenido en el pasado algún tipo de relación con Sonia, cortejo, flirteo, algo que no llegó a ningún sitio o que llegó mal. Los detalles exactos no son públicos, pero el resultado sí. La familia del novio, los Brunos, decidió que Israel no era bienvenido en esa boda. Y si Israel no era bienvenido, su tío Micael tampoco. Y si Micael no era bienvenido, el resto de los da Silva tampoco. Eso es una exclusión. Pero no es solo una exclusión. En el lenguaje codificado de estas familias, no invitar a los da Silva a esa boda era un mensaje que decía: vosotros no sois de fiar. Vuestro chico se portó mal con nuestra mujer y nosotros no os reconocemos como iguales en este evento. En la lógica del honor como capital social, eso equivale a una degradación pública. No les han insultado a gritos en la calle, han hecho algo peor. Les han ignorado formalmente. Les han borrado del mapa de los que importan. Para un clan que lleva décadas operando en la misma órbita que los Brunos, tragarse eso en silencio no es una opción. No porque sean irracionales, sino porque dentro de su código, ceder ante esa señal sin respuesta es lo que abre la puerta a que las siguientes señales sean peores. Hoy te excluyen de una boda. Mañana te empujan en un territorio. Pasado te quitan un proveedor. La lógica de la escalada funciona en los dos sentidos. Si no respondes a la primera, estás invitando a la segunda. Y aquí aparece la figura que más preguntas genera de toda esta historia: Israel Bruno, el sobrino. El que estuvo esa noche en el restaurante junto a Micael, el que participó en la bronca, el que salió expulsado con el grupo. 18 años, español de nacimiento, y con un pasado sentimental con la novia que desencadenó la exclusión de su familia del evento más importante del año para los Brunos. ¿Fue él quien le dijo a su tío que había que ir a esa boda? ¿Fue él quien insistió en aparecer, en plantarse, en no tragarse la exclusión? ¿O simplemente Micael tomó esa decisión solo y el sobrino fue arrastrado por la corriente? Esas preguntas no tienen respuesta oficial todavía. Y eso es un problema que va a perseguir a este caso mucho más allá de la noche de Torrejón. Hay un hombre que estuvo en ese coche, que participó en esa bronca, que tiene nombre y apellidos, y que esa madrugada desapareció campo a través en la oscuridad de Seseña, mientras los agentes reducían a su tío. Ese hombre nunca fue juzgado por lo que pasó en esa boda, lo que hizo exactamente, y lo que le ocurrió después, es la parte de esta historia que los tribunales prefirieron no mirar demasiado de cerca.
La abuela de un novio acaba con la cabeza dentro de un coche que la acaba de matar. Y entre sus ropas, miles de euros que no eran suyos. O eso dice el hombre que conducía. Ahora vas a ver qué dice la física. La Policía Judicial de Tráfico llega a la Avenida de la Constitución antes de que amanezca. Mientras los hospitales siguen operando y los familiares lloran en la acera, los peritos empiezan a trabajar. Miden, fotografían, recogen muestras, reconstruyen, y lo que la reconstrucción pericial revela, con la frialdad implacable de los números, es que lo ocurrido esa madrugada no tiene ninguna característica de un accidente, ni de un arranque de pánico, ni de un hombre que pierde el control. Tiene las características de alguien que apuntó. El punto de inicio del recorrido letal está a 70 metros exactos del grupo de personas agolpadas a las puertas del restaurante. 70 metros. No es una distancia enorme, pero tampoco es mínima. Es suficiente para ver perfectamente lo que hay delante. Es suficiente para frenar 4 veces si quisieras. Es suficiente también para coger velocidad si lo que buscas es otra cosa. A 48 km por hora arranca el Toyota, sin luces encendidas. La noche de noviembre no da mucho margen de visibilidad a esa hora en una avenida que no es especialmente luminosa. Y Micael da Silva no encendió los faros, no porque se le olvidara, porque encender los faros es anunciarte. Es darle a la gente la fracción de segundo que necesita para ver que un coche viene hacia ellos y echarse a un lado. Esa fracción de segundo Micael no quería dársela. Tampoco tocó el claxon, ni hizo destellos con las luces largas. Nada. El coche se desplaza en silencio relativo, en oscuridad, en línea absolutamente recta, y sigue acelerando. 48, 52, 57, 62,74 km por hora cuando el morro del Toyota golpea los primeros cuerpos. Los peritos calcularon esa velocidad de impacto a partir de los daños en la carrocería, los patrones de proyección de las víctimas y los datos del vehículo. No hay margen de error significativo en esa cifra. Y ahora viene el detalle que lo convierte todo en inapelable. En todo ese recorrido de 70 metros, el asfalto de la Avenida de la Constitución no tiene ni una sola marca de frenada. Los peritos la buscaron, con luz artificial, con equipos de inspección ocular. Nada. El caucho de los neumáticos del Toyota no dejó ningún rastro de bloqueo de ruedas, ninguna señal de que el pie se hubiera movido del acelerador en ningún momento previo al impacto. Ni después, durante el paso a través de los cuerpos, ni en los metros inmediatamente posteriores. El pie estuvo en el acelerador de principio a fin. Eso es lo que hace que la reconstrucción sea tan concluyente. Una huida en pánico deja rastros de frenadas erráticas, de volantazos, de un conductor que reacciona de manera caótica al impacto con un obstáculo. Una persona que pierde el control en un momento de terror no mantiene una trayectoria recta a través de un grupo compacto de personas. Desvía, gira, hace algo instintivo. Aquí no hay nada de eso. La línea es perfecta. La aceleración es sostenida. Es el trazo de alguien que sabe exactamente a dónde va. Los testigos en la acera no tuvieron ninguna advertencia. Estaban de espaldas al callejón, hablando, despidiéndose, con los niños en brazos. El primer aviso que tuvieron fue el golpe, y para entonces ya era tarde. El impacto masivo lanzó cuerpos por los aires. El padre del novio, que estaba entre los que se despedían en la acera, lo describió ante el tribunal con una precisión que ningún perito podría haber igualado emocionalmente. Moví 2 cuerpos y encontré a mi padre muerto. Había piernas rotas, charcos de sangre, gente fallecida. Se movió entre los caídos buscando a los suyos. Encontró lo que no debería haber encontrado nadie nunca en la noche de boda de su hijo. Las 4 personas que murieron esa noche pertenecían todas al mismo árbol familiar. El abuelo del novio, Rubén Mayor, que llevaba toda la noche sentado en su silla de patriarca viendo a su nieto casarse. La abuela, Consuelo Bruno, un tío. Y el joven Iván Mendoza, 17 años. 4 generaciones de una misma familia aniquiladas en 3 segundos en la acera de una avenida de Torrejón de Ardoz.
Iván tenía 17 años. Su madre, Rocío, estuvo a su lado en el suelo mientras le fallaba el cuerpo. Declaró ante el jurado en mayo de 2025 con una serenidad que partía el corazón. Vi cómo volaba mi niño. Había mucha sangre. Yo pedía ayuda. Le limpiaba la sangre de la boca, del oído, de la cabeza. Iván no llegó al hospital. Otras 9 personas sobrevivieron, pero el verbo sobrevivir aquí requiere matices. Las lesiones documentadas en los historiales médicos de los heridos incluyen fracturas abiertas de pelvis, traumatismos craneoencefálicos severos, amputaciones traumáticas de extremidades, roturas complejas de huesos largos y politraumatismos que requirieron intervenciones quirúrgicas de urgencia. Varios de esos heridos pasaron semanas en la UCI. Algunos de esos cuerpos nunca van a funcionar igual. Las indemnizaciones que los tribunales fijarían años después para estas víctimas reflejan, en parte, la magnitud de lo que un Toyota Corolla a 62 km/h le hace a un cuerpo humano desprevenido. El servicio de emergencias del SUMA 112 activó el protocolo de incidente de múltiples víctimas en cuanto las primeras llamadas de socorro llegaron a la central. 22 unidades médicas avanzadas se desplegaron en la Avenida de la Constitución, más un equipo de asistencia psicológica para los familiares que, ilesos físicamente, estaban en colapso en la acera. Los hospitales de Torrejón La Princesa, el Gregorio Marañón y el Príncipe de Asturias en Coslada recibieron heridos esa madrugada. La coordinación logística para distribuir a ese número de víctimas críticas en distintos centros fue, según los propios servicios de emergencia, uno de los operativos de mayor complejidad que habían gestionado en años en la Comunidad de Madrid. Ahora volvamos al coche, porque hay un detalle forense en el interior del Toyota que va a resultar fundamental meses después en el juicio, y que esa noche los investigadores documentaron entre los destrozos de la luna delantera y la sangre en la chapa. Micael da Silva llevaba esa noche entre 3.600 y 5.000 euros en efectivo. Él mismo lo reconocería más tarde. Su versión era un regalo de bodas para los novios. Una cantidad generosa que supuestamente pensaba entregar a Rubén y Sonia como muestra de buena voluntad, lo que según la defensa explicaba también por qué se presentaron en la boda sin invitación, como gesto de aproximación y no de provocación. Es una historia bonita. El problema es que la física la destruye antes de que llegue siquiera al tribunal. Consuelo Bruno, la abuela del novio, viajaba esa noche con dinero encima. No era inusual. En estas celebraciones es tradición que los invitados lleven dinero en efectivo para los novios y Consuelo lo guardaba entre sus ropas, como se hace desde siempre. Cuando el Toyota la impactó, el golpe fue tan brutal que su cuerpo no rebotó hacia atrás ni cayó al suelo. Atravesó el parabrisas delantero, parcialmente dentro del habitáculo, y al caer, el dinero que llevaba encima se derramó. Los billetes quedaron esparcidos entre los asientos del Toyota, mezclados con los restos biológicos y los cristales rotos. Cuando los agentes de la Guardia Civil incautaron el vehículo en Seseña horas después e inspeccionaron el interior, encontraron ese dinero. Los miles de euros que Micael afirmaría luego que eran suyos, que eran el regalo, que los llevaba a él, no, eran de Consuelo. Eran el dinero de una abuela que había ido a la boda de su nieto y que murió atravesando el parabrisas del hombre que la mató. La víctima acabó financiando involuntariamente la coartada de su asesino. Y esa coartada no aguantó ni el primer examen forense serio. Micael da Silva salió de la Avenida de la Constitución con el parachoques destrozado, la luna reventada, sin matrícula delantera porque el impacto la había arrancado y con los ojos puestos en la autopista. En el asiento trasero, sus 2 hijos menores, el panorama que quedaba detrás de él era de 4 muertos, 9 heridos críticos, 22 ambulancias y decenas de familias derrumbadas en una acera. Pero hay algo más que Micael llevaba en ese coche, aparte del dinero de Consuelo y de sus hijos. Algo que los primeros atestados de la Guardia Civil documentaron y que la investigación posterior convirtió en uno de los puntos más oscuros y más incómodos del caso. Según los agentes que interceptaron el vehículo en Seseña, el Toyota llegó con 4 ocupantes, Micael, sus 2 hijos y una 4ª persona. Israel Bruno, el sobrino,
El chico de 18 años con historia sentimental con la novia, el que había estado en el restaurante, el que había participado en la bronca antes del atropello. Según los primeros atestados levantados sobre el terreno por la Guardia Civil de Toledo, los 4 ocupantes intentaron abandonar el vehículo al ver los luminosos policiales. Los agentes dieron alcance a 3. El cuarto se escapó campo a través en la oscuridad del descampado de Seseña. Israel Bruno se esfumó. Y ahí empieza una pregunta que el expediente oficial tardó demasiado en hacer en voz alta. ¿Qué estaba haciendo Israel Bruno en ese coche entre Torrejón y Seseña? ¿Estaba sentado detrás cuando el Toyota arrolló a su propia familia política? ¿Qué le dijo a su tío en los minutos que pasaron entre la expulsión del restaurante y el arranque del motor? ¿Fue él quien empujó a Micael hacia la decisión? ¿O simplemente estaba ahí, pasivo, y luego huyó por puro instinto de supervivencia? Hay una diferencia jurídica enorme entre ser el conductor y ser el que le dice al conductor que arranque. Esa diferencia tiene nombre en el Código Penal, y lo que pasó exactamente en ese habitáculo entre las 2:44 de la madrugada y las 4 de la mañana en Seseña es algo que la justicia española decidió, por razones que veremos, no investigar del todo. Un hombre conduce 40 kilómetros mirando a través de un parabrisas reventado y manchado de sangre. Dentro del coche, sus 2 hijos menores, detrás de él, 4 muertos en una acera. Lo que pasa cuando la Guardia Civil le encuentra es donde esta historia se complica de verdad. Micael da Silva sale de Torrejón de Ardoz a toda velocidad por la autopista con el Toyota destrozado, el parachoques arrancado, la luna delantera opaca, cubierta de sangre y cristales rotos, sin matrícula delantera, sin luces funcionales. Conducir en esas condiciones de noche es casi conducir a ciegas. La visibilidad a través de esa luna es prácticamente nula. Así que hay 2 opciones: o asomas la cabeza por la ventanilla o diriges mirando lo que puedes ver a través de los bordes del cristal roto. Micael elige seguir. 40 kilómetros. Torrejón está al noreste de Madrid. Seseña está al sur, en la provincia de Toledo, al otro lado de la capital. Para llegar ahí tienes que cruzar Madrid o bordearla, pasar por las rondas o las autovías de circunvalación, conducir durante más de 40 minutos en un coche que visualmente chilla a los 4 vientos que acaba de arrasar algo. Es un trayecto que requiere concentración, que exige decisiones de ruta, que implica pasar por zonas con cámaras, con otros vehículos, con potenciales testigos. No es el trayecto de alguien que no sabe lo que está haciendo. Es el trayecto de alguien que tiene un destino en mente. Seseña, un municipio de Toledo que en los últimos años ha ganado notoriedad, sobre todo por el urbanismo fallido de su macroquinta urbana, pero que a esa hora de la madrugada, en sus descampados periféricos, ofrece lo que Micael necesita en ese momento: oscuridad, aislamiento y espacio. Un sitio donde nadie te ve. Un sitio donde puedes hacer desaparecer un coche. Porque eso es lo que van a intentar. Cuando la patrulla de la Guardia Civil de Toledo localiza el Toyota en ese descampado, en torno a las 4 de la madrugada, aproximadamente 1 hora y media después del atropello, los agentes no encuentran a un conductor esperando con las manos en alto. Encuentran a los ocupantes del vehículo en plena operación de destrucción de evidencias. Según lo documentado en las diligencias posteriores, el grupo intentaba prender fuego al coche. Acelerante, llama, calcinación total. Si ese Toyota arde hasta los bajos, desaparecen los restos biológicos de las víctimas en la chapa y en el habitáculo. Desaparecen las huellas. Desaparece el ADN. Desaparece cualquier rastro físico que conecte ese vehículo con la avenida de la Constitución de Torrejón. El plan no es sofisticado, pero es directo. Sin coche, sin prueba física del arma. Los agentes intervienen antes de que el fuego tome el control. Se produce la reducción por la fuerza. Y ahí, en ese descampado de Toledo a las 4 de la mañana, empieza la primera de las controversias que van a perseguir a este caso durante años. Los atestados levantados por la Guardia Civil en el lugar de la interceptación recogen que el vehículo llegó con 4 ocupantes. 4. Micael da Silva al volante.
sus 2 hijos menores en el asiento trasero y una cuarta persona. Cuando los agentes activan los luminosos y los ocupantes intentan abandonar el coche a pie, los guardias dan alcance a 3 de ellos. El cuarto corre campo a través en la oscuridad del descampado. Los agentes no logran darle alcance. Se esfuma. La Guardia Civil lo deja documentado. 4 personas en el vehículo, 3 detenidas, una huida, parte al juzgado, expediente abierto. Micael y sus 2 hijos son trasladados detenidos. Los menores, de 15 y 16 años, son evaluados por la Fiscalía de Menores. Ninguno de los 2 pudo físicamente haber controlado el vehículo durante el atropello, no son investigados como conductores y son puestos en libertad en cuestión de horas, entregados a su madre. Micael ingresa en prisión provisión 2 días después, el 8 de noviembre, por orden del Juzgado de Instrucción número 4 de Torrejón de Ardoz. La imputación provisional: 4 delitos de asesinato consumado y 9 de asesinato en grado de tentativa. Sin fianza. Hasta aquí, el procedimiento es el esperado. Lo que no es esperado es lo que ocurre cuando el grupo de homicidios de la Policía Nacional toma el control total de las diligencias. El crimen ocurrió en su demarcación, en Torrejón, que es zona de Policía Nacional, no de Guardia Civil. El relevo de mando es normal en términos jurisdiccionales. Lo que no es normal es lo que emiten los investigadores de homicidios en sus informes posteriores sobre el cuarto ocupante. No existe constancia de un cuarto pasajero en el vehículo en el momento del atropello. No es que digan que no pudieron identificarle, no es que digan que huyó y no saben quién es. Dicen que no hay constancia de que existiera. La búsqueda activa de Israel Bruno, que la Guardia Civil había dejado iniciada en sus diligencias, queda desactivada. El expediente del cuarto ocupante entra en un limbo. Esto genera una fractura visible entre los 2 cuerpos policiales y una frustración considerable en las acusaciones particulares. El argumento es sencillo. Si la Guardia Civil levantó acta en el momento de la interceptación certificando 4 personas y 3 de esas personas son identificadas y detenidas, la cuarta existe. No es una inferencia, no es una hipótesis, es lo que los agentes que estuvieron ahí documentaron con sus propios ojos. Desautorizar ese atestado desde un despacho sin haber estado en el descampado de Seseña a las 4 de la mañana es un movimiento procedimental con consecuencias muy concretas. Porque Israel Bruno no es un desconocido. Su nombre ya está en la investigación. Su relación con la novia es el detonante documentado de la exclusión de los da Silva de esa boda. Estuvo en el restaurante esa noche. Participó en la bronca antes del atropello. Si estuvo en el coche entre Torrejón y Seseña, las preguntas que hay que hacerle son preguntas que pueden cambiar la arquitectura jurídica del caso. ¿Qué le dijo a su tío en esos minutos entre la expulsión y el arranque del motor? ¿Animó la decisión? ¿La propuso? ¿La pidió? En el Código Penal español, esas preguntas tienen respuestas con nombres. Inducción, cooperación necesaria, coautoría. Ninguna de esas figuras requiere que estuvieras al volante. Sin embargo, Israel Bruno nunca fue localizado, interrogado formalmente ni procesado en relación con los hechos de esa noche. El caso avanza con Micael como único investigado, y el cuarto ocupante queda en el expediente como un fantasma, certificado por un cuerpo, borrado por el otro y sin resolver definitivamente por ninguno. Mientras el procedimiento judicial daba sus primeros pasos, en las calles de Madrid estaba pasando algo que no aparece en ningún atestado policial, algo que no requiere jueces ni fiscales para funcionar. La ley gitana se había activado. La magnitud de lo ocurrido en Torrejón era de las que, dentro del código consuetudinario de estas familias, no admiten ambigüedad. 4 muertos, 4 miembros del clan de los Brunos, entre ellos una abuela, figura matricial de la familia, y un chaval de 17 años. En la escala de agravios que maneja ese código, matar a una anciana y a un menor en una noche de boda es lo más alto que puede llegar la ofensa. No hay zona gris, no hay interpretación posible que suavice lo ocurrido, y la respuesta que el código contempla para una ofensa de esa magnitud es proporcional. Los patriarcas de los da Silva lo saben.
Lo saben desde antes de que amanezca el domingo. Y lo que hacen a continuación no es esperar a que los tribunales del Estado resuelvan el problema. Es aplicar el único mecanismo que históricamente ha funcionado para evitar que una guerra de clanes escale hasta el punto de que no haya vuelta atrás: el destierro. A lo largo de ese mismo domingo, mientras los servicios de emergencia aún estaban atendiendo a los últimos heridos y los juzgados de Torrejón preparaban la orden de prisión provisional para Micael, en el distrito de Villaverde empezaron a llegar mensajes. No amenazas explícitas, no ultimátums formales. En ese mundo no se necesitan, son avisos. Una frase, un nombre mencionado, una mirada de alguien que sabes que representa algo más que a sí mismo. El mensaje no necesita ser elaborado, porque todos en ese círculo conocen lo que significa. Ningún Da Silva está a salvo en Madrid mientras los Brunos tengan razones para buscarlos. Y los Brunos tienen 4 razones. 4 cadáveres, 4 miembros de su familia enterrados antes de que acabe la semana. En cuestión de horas, aproximadamente una decena de núcleos familiares del entorno directo de Micael comenzaron a recoger. No con calma, no con planificación. Con la urgencia de quien sabe que cada hora que pasa es una hora más de exposición. Maletas, lo imprescindible. Los niños en el coche. Destinos dispersos por la geografía española. Domicilios de parientes lejanos en provincias donde los Brunos no tienen presencia ni influencia. Villaverde amaneció ese lunes con varias casas vacías que la noche anterior estaban habitadas. El destierro, dentro de la ley gitana, no es un castigo simbólico, es una declaración colectiva de responsabilidad. El clan del agresor no dice Micael actuó solo y nosotros no tenemos nada que ver. Dice nosotros asumimos el peso de lo que hizo uno de los nuestros y lo demostramos abandonando el territorio. Es humillación pública, pérdida de negocios, ruptura de redes. Es costoso en todos los sentidos, pero es la alternativa a quedarse y arriesgarse a lo que vendría si los Brunos interpretaran esa permanencia como un desafío. En paralelo, el clan de los Brunos hizo algo que a los medios de comunicación les costó entender. No habló, ningún portavoz, ninguna declaración ante las cámaras, ninguna amenaza pública. Los periodistas que se apostaron en los días siguientes en la Cañada Real buscando reacciones se encontraron con puertas cerradas y silencios de piedra. El luto de los Brunos fue hermético, espartano, absolutamente privado. Eso no significa que no hubiera tensión. Significa que los Brunos eligieron la forma en que iban a procesar esa tensión y eligieron no hacerlo delante de una cámara. Confiaron la parte visible del castigo a los tribunales del Estado. La parte no visible quedó en el terreno de los códigos propios, donde el destierro de los Da Silva fue la primera señal de que el equilibrio de terror se había restablecido, al menos temporalmente. El resultado práctico de esa combinación, destierro de los Da Silva, luto hermético de los Brunos, fue que la semana siguiente a la mayor masacre interclánica registrada en Madrid, en años no estuvo marcada por tiroteos en Villaverde ni por ajustes de cuentas en la Cañada Real. Eso no ocurrió por casualidad. Ocurrió porque los dos mecanismos de contención, el judicial y el consuetudinario, funcionaron en paralelo y se complementaron. Los Da Silva estaban fuera del territorio, los Brunos estaban de luto, y los tribunales tenían a Micael en prisión provisional. Pero Israel Bruno seguía libre, sin cargos, sin juicio, con el expediente del cuarto ocupante enterrado bajo la contradicción entre dos cuerpos policiales y la decisión procesal de avanzar con un único acusado. Lo que Micael Da Silva se iba a encontrar en esa celda era un problema de dimensiones que su abogada tardaría meses en empezar a gestionar, porque las pruebas que los peritos habían recogido en la Avenida de la Constitución y en el descampado de Seseña no dejaban espacio para una defensa convencional. No había coartada posible. Le cogieron en el coche. No había negación de autoría posible. Su ADN y el de las víctimas estaban en la misma carrocería. No había versión de accidente que aguantara la ausencia total de marcas de frenada en 70 metros de asfalto. Lo que le quedaba a la defensa no era la verdad, era una historia.
Y la historia que eligieron construir era la única que teóricamente podía funcionar ante un jurado popular. No negar lo que pasó, sino cambiar el porqué. Cuando no puedes negar los hechos, intentas cambiar el relato. La defensa de Micael da Silva llegó al juicio con una versión que convertía al conductor de esa masacre en un padre aterrorizado que solo trataba de proteger a sus hijos de una emboscada armada. Lo que los peritos, los testigos y 126 personas, declarando bajo juramento, hicieron con esa versión es lo que viene ahora. Un jurado popular escucha a un hombre decir que pisó el acelerador sin querer porque tenía miedo. Luego escucha a los peritos. Luego vota. Los 9 votan igual. Ahora vas a entender por qué no hubo ni una duda. El 12 de mayo de 2025, la Audiencia Provincial de Madrid abre las puertas del juicio oral por el atropello de Torrejón de Ardoz. Antes de que entre nadie, ya hay algo que no es habitual en un tribunal ordinario: agentes antidisturbios de la Policía Nacional en el exterior del edificio. Perímetro establecido. Control de acceso reforzado. El riesgo no es teórico. Dentro de ese juicio hay miembros de 2 clanes que llevan 2 años y medio conviviendo con 4 muertos entre ellos. La posibilidad de que esa tensión explote en un pasillo o en la puerta de la sala es real, y las fuerzas de seguridad no están dispuestas a descubrirlo sin precauciones. El juicio dura 13 sesiones. 126 testigos desfilan por el estrado a lo largo de semanas. Es un volumen que no tiene precedentes recientes en la Audiencia de Madrid para causas de esta naturaleza. Peritos forenses de tráfico, médicos de urgencias, agentes de la Guardia Civil que estuvieron en Seseña, investigadores de homicidios, vecinos de la avenida que oyeron los golpes desde sus ventanas y decenas de supervivientes y familiares de las víctimas que declaran bajo juramento lo que vieron, lo que sintieron y lo que perdieron esa noche. Micael da Silva llega a ese juicio sin poder negar que fue él quien condujo el Toyota, sin poder negar que hubo 4 muertos, sin poder negar que le interceptaron en Seseña con el coche destrozado. No hay coartada que funcione sobre los hechos materiales porque los hechos materiales son irrefutables. Su ADN, el de las víctimas, el vehículo, la trayectoria, la velocidad, todo documentado, todo periciado, todo incontestable. Así que la defensa, dirigida por la abogada Paloma García, no va a discutir el qué, va a intentar cambiar el por qué. La estrategia es construir una narrativa alternativa sobre el estado mental de Micael en el momento del atropello. No fue un acto deliberado, fue una reacción de pánico. No fue una represalia planificada, fue la respuesta instintiva de un padre aterrorizado que creía que iban a matar a sus hijos delante de él. El nombre jurídico de esa estrategia es la eximente de miedo insuperable. Si funciona, Micael no es un asesino. Es una víctima de las circunstancias que tomó una decisión trágica bajo coacción extrema. Para que esa eximente funcione, necesitas construir un escenario previo creíble. Micael se encarga de eso él mismo desde el estrado. Su declaración ante el jurado es una pieza de teatro diseñada para convertir la expulsión a golpes de una boda en una emboscada paramilitar. Según su versión, tras salir del restaurante fueron rodeados tácticamente por decenas de miembros de los Brunos. No fue una pelea de boda, fue un cerco. Había navajas, muchas navajas. No te sé decir si había 1000 porque no me dio tiempo a contarlas, declaró con esa frase que quedó grabada en el expediente con toda su inverosimilitud. Luego llegó lo grueso. Un hombre llamado Ramón apareció con una pistola en la mano, plateada, y le dispararon. 2 tiros. Justo aquí me pinchó, dijo señalándose el cuerpo. Vio la pistola, escuchó los disparos y en ese momento, con sus hijos en el asiento trasero y la sangre en los ojos, se agachó bajo el volante y su cuerpo, solo, automáticamente, pisó el acelerador para huir. No quiso matar a nadie, solo quería sacar a sus hijos de ahí. ¿Qué padre no salva a sus hijos si les están tratando de matar?, preguntó al jurado. Es una historia que apela al instinto más básico.
La imagen del padre que pone el cuerpo por sus hijos frente a una amenaza letal. Si los 9 miembros del jurado se la creen, o si solo algunos se la creen lo suficiente como para tener dudas razonables, Michael no sale condenado por 4 asesinatos alevosos. Sale condenado por algo mucho menor, o no sale condenado. Eso es lo que está en juego con esa declaración. El problema es que la historia de Michael no vive sola en el vacío. Vive rodeada de 126 testigos, de equipos periciales de tráfico y de los datos físicos que la ciencia forense recogió en 2 escenarios: la Avenida de la Constitución de Torrejón y el descampado de Seseña. Y esa realidad física no se negocia. Primer punto: los disparos. Los investigadores de la policía científica rastrearon la Avenida de la Constitución durante horas después del ataque. Buscaron casquillos, buscaron proyectiles, buscaron impactos en paredes, en contenedores, en el asfalto. No encontraron nada. 0 casquillos, 0 marcas balísticas. Después revisaron el Toyota incautado en Seseña centímetro a centímetro. Un vehículo al que supuestamente habían disparado 2 veces desde corta distancia con una pistola plateada. La carrocería estaba destrozada, sí, el parachoques arrancado, la luna reventada, la chapa doblada. Todo ese daño tenía una causa perfectamente identificada: los cuerpos que el coche había impactado a más de 60 kilómetros por hora. Ni un solo orificio de entrada de proyectil, ni uno, en un coche al que le habían disparado 2 veces. Segundo punto: los testigos y el sonido. Si en una avenida céntrica de Torrejón de Ardoz alguien dispara una pistola a las 2:30 de la madrugada, no es un evento silencioso. El sonido de un disparo en una zona urbana se escucha a centenares de metros. Hay vecinos en esos bloques. Hay personas que esa noche estaban despiertas. Hay supervivientes del propio atropello que estaban en la acera en ese momento. De los 126 testigos que declararon en el juicio, ninguno dijo haber escuchado disparos. Ni uno solo, ni un vecino que se despertara sobresaltado, ni un invitado que recordara el estruendo de un arma de fuego en la acera antes del atropello. Tercero, la telemetría del propio Toyota. La reconstrucción pericial ya había establecido la aceleración sostenida desde los 48 hasta los 62,74 km por hora a lo largo de 70 metros de trayectoria recta. Un acto reflejo de pánico. Un pie que pisa el acelerador de manera involuntaria e irracional no produce ese patrón. Produce aceleración errática, giros bruscos, pérdida de control de la dirección. Produce el comportamiento físico de alguien que no está controlando el vehículo. Lo que produjo Michael fue exactamente lo contrario: aceleración progresiva, línea recta mantenida, dirección activamente controlada para apuntar hacia el núcleo más denso del grupo. Eso no es un reflejo. Eso es una decisión que se sostiene durante varios segundos. Y el dinero. Porque en el juicio, la coartada del regalo de bodas que Michael había construido para explicar los miles de euros encontrados en el interior del coche también se desmorona públicamente. La defensa necesitaba que ese dinero fuera de Michael, llevado por él como gesto de generosidad hacia los novios. Pero la reconstrucción forense del impacto de Consuelo Bruno contra el parabrisas, documentada en los informes periciales, establece con claridad que el dinero provenía de entre las ropas de la abuela. Era el dinero que Consuelo Bruno llevaba para los novios, como es tradición. El impacto la lanzó contra la luna con suficiente fuerza para atravesarla, y al caer parcialmente dentro del habitáculo, su dinero cayó con ella. No hay ninguna versión de los hechos en la que ese dinero sea de Michael que aguante el análisis forense. La coartada del regalo murió con la misma ciencia que documentó todo lo demás. Mientras la defensa intentaba sostener su relato ante el jurado, las acusaciones particulares aportaban el contrapeso humano que los datos periciales solos no pueden proporcionar. Porque un jurado popular no está compuesto de ingenieros de tráfico, está compuesto de personas, y las personas que declararon desde ese estrado le pusieron imagen y sonido a lo que los números ya habían establecido. Rocío, la madre de Iván Mendoza, el adolescente de 17 años.
Ya su testimonio había resonado en los actos anteriores del proceso, pero en el juicio oral, con el jurado delante, adquirió una dimensión diferente. Una mujer que vio cómo su hijo salía volando por el aire, que se arrodilló a su lado en el asfalto, que le limpió la sangre de la boca, del oído, de la cabeza, que le pedía que aguantara mientras los servicios de emergencia tardaban en llegar. Iván no aguantó. 17 años. No llegó al hospital. El padre del novio, que esa noche tendría que haber estado celebrando la boda de su hijo, y en cambio se encontró moviendo cuerpos en una acera buscando a su propio padre entre los caídos. Moví 2 cuerpos y encontré a mi padre muerto, declaró. Describió los porrazos del coche contra los cuerpos con una precisión que ningún perito podría haber aportado desde esa perspectiva. El sonido de cada impacto, la velocidad con la que los cuerpos caían, la sensación de no entender todavía qué estaba pasando mientras ya era demasiado tarde para cambiar nada. El jurado escuchó todo eso, los datos de los peritos de tráfico, los informes de la policía científica, las declaraciones de los supervivientes, la telemetría del Toyota, la ausencia de casquillos, la ausencia de marcas de frenada, la ausencia de impactos de bala en la carrocería, la trayectoria recta, la aceleración sostenida, los cuerpos volando y la historia de Michael, con su pistola plateada que nadie vio y sus disparos que nadie oyó. El 2 de junio de 2025, el jurado popular se retira a deliberar. 9 ciudadanos con toda esa información encima de la mesa. El tiempo de deliberación no fue excesivamente largo, dada la densidad probatoria que habían procesado en 13 sesiones. El veredicto fue unánime. Culpable, en todos los cargos, sin eximente, sin atenuante de miedo insuperable, sin atenuante de ningún tipo. El jurado rechazó de manera categórica la existencia de la supuesta amenaza armada previa. Rechazó que hubiera habido una provocación con armas de fuego. Rechazó que la expulsión del restaurante constituyera el tipo de coacción extrema que justifica legalmente el uso de un vehículo de más de 1 tonelada contra una multitud de ancianos, mujeres y niños en una acera. Y rechazó explícitamente que la eximente de miedo insuperable fuera aplicable a lo ocurrido. Lo que el jurado consideró probado fue lo que los datos físicos llevaban 2 años y medio señalando. Michael da Silva actuó con intención deliberada, usando el factor sorpresa, la oscuridad y la velocidad para atacar a un grupo de personas que no tenían ninguna posibilidad de reaccionar. La alevosía no era una calificación exagerada, era la descripción exacta de lo que los 70 metros de asfalto sin marcas de frenada certificaban. El veredicto unánime de culpabilidad cierra la puerta a cualquier discusión sobre los hechos. Lo que queda ahora es la traducción penal de esa culpabilidad. Y la pregunta que las familias de las víctimas llevan años esperando ver respondida. ¿Cuánto le cae a un hombre en España por 4 asesinatos con alevosía y 9 tentativas de asesinato sobre ancianos, mujeres y un adolescente? El Código Penal español tiene un techo. Y en casos como este, cuando hay 4 muertos y uno de ellos tiene 17 años, ese techo tiene un nombre concreto. Lo que el magistrado escribió en la sentencia del 30 de julio de 2025 fue una cifra que no tiene precedentes recientes en la Audiencia de Madrid. Eso viene ahora. Un jurado declara culpable a un hombre por 4 asesinatos con alevosía. 30 días después, el magistrado traduce ese veredicto a números. Lo que escribió en esa sentencia no tiene precedentes recientes en esta sala. Ahora te vamos a contar cuánto vale, en años de celda, la vida de 4 personas en España. El 30 de julio de 2025, el magistrado Francisco Javier Martínez de Derqui firma la sentencia número 436/2025. Un documento que va a quedar en los libros de la jurisprudencia madrileña no por su extensión, sino por lo que dice en su fallo. 2 prisiones permanentes revisables. Esa es la columna vertebral de la condena. El Código Penal español reserva esa pena para un catálogo muy acotado de supuestos.
Asesinato múltiple cuando entre las víctimas hay personas especialmente vulnerables, como menores de edad o la concurrencia de más de 3 asesinatos consumados en un mismo acto. Iván Mendoza tenía 17 años. Eso activa el primer criterio. 4 muertos en la Avenida de la Constitución activa el segundo. Micael da Silva no cumplió uno de esos requisitos. Los cumplió los 2 a la vez. Encima de esas 2 cadenas vitalicias, la sentencia apila los delitos derivados de los 9 intentos de asesinato y las lesiones graves. El sumatorio supera los 123 años adicionales de prisión. Pero la cifra que importa a efectos prácticos es otra. Micael da Silva no podrá ser evaluado siquiera para ninguna progresión de grado ni revisión de libertad condicional hasta como mínimo el año 2047. 25 años antes de que nadie esté legalmente obligado a considerar su situación. A efectos reales, el encierro para el resto de su vida útil. La defensa preparó el recurso de apelación antes de que la tinta se secara. Pero antes de llegar al Tribunal Superior, había otro frente que las familias llevaban meses peleando en paralelo al proceso penal y que en muchos sentidos era más urgente: el dinero. El Toyota Corolla circulaba sin seguro obligatorio de responsabilidad civil. Cuando hay víctimas y el responsable carece de póliza, la ley española activa al Consorcio de Compensación de Seguros, el ente público que actúa como fondo de garantía para indemnizar a quienes han sido dañados por vehículos sin asegurar. El problema es que el consorcio no llegó a ese trance con disposición de pagar. Llegó con sus abogados y con un argumento que en la frialdad de un despacho podría sonar técnico, pero en el contexto de Torrejón resultaba directamente obsceno. Lo que pasó esa noche no fue un accidente de circulación. Fue un crimen doloso, un homicidio múltiple donde el autor eligió deliberadamente usar un vehículo como arma. La cobertura del consorcio, argumentaron, se limita a contingencias viales, no a un individuo que decide convertir su coche en un instrumento de muerte. El magistrado rechazó ese argumento con una contundencia que quedó bien documentada en la sentencia. El razonamiento es nítido. La intencionalidad del agresor no puede privar a las víctimas inocentes de los derechos que la ley les garantiza. Las familias de los muertos, los heridos que perdieron piernas o quedaron con el cráneo fracturado, no eligieron estar en esa acera. Fueron arrolladas por un coche sin seguro. Que ese coche lo condujera alguien con voluntad de matar no cancela el mecanismo de garantía que el Estado ha creado precisamente para cuando el responsable es insolvente o no tiene póliza. La condena al consorcio quedó fijada en más de 1.308.622 euros, con 48 céntimos para 9 de las víctimas heridas graves. Para los 4 fallecidos y otros afectados, las indemnizaciones quedaron pendientes hasta que los informes de secuelas permanentes pudieran cuantificarse. Lo que las familias no esperaban era que la sentencia firme no bastara para abrir el grifo. Jaime Sanz de Bremont, el abogado que representaba a la familia del novio y a los herederos de Consuelo Bruno, salió públicamente a denunciar lo que estaba ocurriendo. El consorcio estaba recurriendo la condena. No porque tuviera argumentos nuevos, sino como maniobra dilatoria. Cada recurso interpuesto es meses más de espera para unas familias con facturas de rehabilitación, con miembros que ya no pueden trabajar, con huérfanos. El consorcio, respaldado por los recursos del Estado y sin prisa vital, usaba la maquinaria procesal como escudo. Las víctimas pagaban el precio de cada mes de retraso con lo que les quedaba de normalidad. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid zanjó ese flanco en marzo de 2026. La Sala de lo Civil y lo Penal revisó los recursos de la defensa de Micael y del consorcio y los rechazó ambos íntegramente. La sentencia de la Audiencia Provincial quedó confirmada en todos sus extremos: la condena penal, las 2 prisiones permanentes revisables, los 123 años adicionales y la obligación del consorcio de abonar las indemnizaciones. El Tribunal Superior añadió que la trayectoria sostenida del vehículo, la aceleración mantenida durante 70 metros y la ausencia total de marcas de frenada no dejaban ningún margen racional para sostener que el jurado había errado. Lo que el jurado hizo fue exactamente lo que un jurado debe hacer. Micael da Silva Montoya está en prisión. La condena es firme. Las familias tienen por fin una sentencia que nadie puede quitarles.
Y aún así, hay cosas que esta historia no cierra. Israel Bruno, el sobrino, el que según los atestados de la Guardia Civil escapó campo a través en Seseña, nunca fue procesado. El expediente del cuarto ocupante quedó enterrado en la contradicción entre dos cuerpos policiales y la decisión de avanzar con un único acusado. Su papel exacto en lo que ocurrió entre la expulsión del restaurante y el arranque del motor, si instigó, si animó, si simplemente estaba ahí, es una pregunta que el sistema judicial español decidió no responder. ¿Cuál de las dos opciones es más preocupante? ¿Que no pudo o que no quiso? Es algo que cada uno puede valorar. El destierro de los da Silva de Villaverde fue la primera consecuencia real que experimentaron. Antes de la sentencia, antes del juicio, antes de que el magistrado escribiera una sola palabra. Una decena de familias que abandonaron sus casas de madrugada con lo que pudieron cargar. Esa es la única forma de justicia que los Brunos vieron actuar con velocidad en esta historia. El código consuetudinario respondió en horas. La sentencia tardó casi 3 años. Eso dice algo sobre los dos sistemas, y no todo lo que dice es favorable al que lleva toga. La Cañada Real sigue en pie. El sector sexta sigue siendo el sector sexta. Las estructuras que sobrevivieron a la pérdida de 4 miembros del clan, los mercados, las redes, las dinámicas territoriales que llevan décadas arraigadas, nada de eso desapareció el 6 de noviembre de 2022. Una masacre no desactiva un ecosistema criminal, lo sacude, y los ecosistemas que llevan 30 años funcionando saben encajar sacudidas. Lo que sí queda como precedente concreto es la batalla del consorcio. Por primera vez, un tribunal madrileño ha establecido de forma clara, ratificada por el superior, que la intencionalidad homicida del conductor no exime al Fondo de Garantía Estatal de su responsabilidad civil frente a las víctimas. Es un precedente que protege a cualquier familia que en el futuro sea arrollada por un vehículo sin seguro, independientemente de si quien conducía quería matar o simplemente no miraba. Eso no se consiguió gratuitamente. Se consiguió porque unas familias devastadas tuvieron la fortaleza de seguir peleando en los tribunales civiles mientras todavía enterraban a sus muertos. 2 prisiones permanentes revisables, más de 123 años encima, una celda hasta 2047 como mínimo. Y en algún punto de la geografía española, un hombre que lleva su apellido en el expediente y que nunca fue sentado frente a un juez. Esa es la arquitectura de lo que quedó. El sistema cerró lo que pudo cerrar. Lo que no pudo o no quiso sigue abierto. Esto no se investiga en una tarde. Cada caso que ves en este canal lleva semanas de expedientes, sentencias, atestados y fuentes que no aparecen en ningún titular. Si quieres seguir bajando a los sótanos, suscríbete y activa la campana. Deja en los comentarios qué otro clan, qué otro expediente, qué otra guerra sin nombre quieres que abramos. El archivo no se acaba. Este caso se cierra. El siguiente ya está en la mesa.